vamos a preparar pastel de carne. Ahí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar para el puré de patata, que es parte de la base del pastel. Necesitamos patata, sal, agua, mantequilla, leche. Metemos las patatas lavadas y más o menos todas del mismo tamaño en una olla y las freímos con agua. Yo he utilizado la olla súper rápida, en 8 minutos, en el menú cocina lo tengo, pero si tenéis olla express, 10 minutos o en olla convencional, 30 minutos de cocción. Una vez cocidas, lo único que hay que hacer es pelarlas. Os animo a que os suscribáis al canal y no os perdáis ninguna de nuestras recetas. Ahora, si ya las tenéis peladas, vamos a chafarlas con un tenedor o con un pasapuré. Mientras están calientes las patatas, lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla e iremos mezclándola poco a poco para que la patata se ponga muy cremosa. También añadiremos la leche caliente y esto dará un puntito especial a nuestro puré de patata. Esta es la textura que más o menos tenemos que conseguir. También debéis echarle un poquito de pimienta, sal o nuez moscada a gusto, porque le da un gusto especial. Ya tenemos el puré de patata casi preparado, vamos a preparar la pasta de carne, la salsa, y vamos a necesitar estos ingredientes que veis a continuación, que es carne picada, guisantes, salsa de tomate casera, caldo de pollo, zanahorias y cebolla, pimienta tomillo, harina, queso rallado, aceite, sal. Lo que vamos a hacer lo primero, en una olla poner el aceite de oliva, añadir la cebolla picada, una vez rehogada añadimos la zanahoria picada, rehogamos todo bien y añadimos los guisantes. Los rehogamos y añadimos la carne picada y vamos a dejar que la carne se vaya sofriendo con las verduras. A continuación ponemos las especies, la pimienta, el tomillo, que le va a dar un toque especial a la salsa de carne, y añadiremos las 2 cucharadas de salsa de tomate casera cuando la carne ya está hecha. Ponemos la harina, rehogamos bien y este va a ser el espesante de la salsa. Una vez está bien rehogada, para que no se quede cruda, añadimos el caldo de carne. Removemos bien y dejamos tapado que se cueza 5 minutos para que esta salsa espese. Una vez esto ya está preparado la salsa, vamos a preparar la bandeja que va a ir al horno. Ponemos una camita de puré de patata. Encima ponemos la carne, la salsa de carne que hemos hecho. Lo extendemos todo muy bien. Y volvemos a cubrir con el puré de patata restante, extendiéndolo bien. Aquí ya hay 2 opciones. Si os gusta con queso rallado, es echarlo por encima. Si no os gusta el queso rallado, lo metéis tal cual al horno. Una vez ya lo tenemos preparado, lo vamos a meter al horno unos 30 minutos a 180 grados. Y mirad qué espectáculo, la receta es maravillosa. Os dejo otras recetas de carnes y de la salsa de tomate casera y nos vemos en próximas recetas.